Muy buen día. Vamos a seguir con nuestra enseñanza. Vamos a abrir nuestra Biblia en Efesios 2, del 1 al 5. Y dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Bendito sea su nombre, Señor. Toma control de mi vida, de mi corazón, Señor, y habla a los corazones, Señor, y todo y cada uno, Señor, de los oyentes, Padre bendito. Bueno, vemos aquí que dice las Escrituras que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Y yo he sido una persona, hermano, muy preguntona cuando entré en el Evangelio. Y yo pregunté, bueno, pues no es lo mismo un pecado que un delito. Y me hicieron ver que no es lo mismo. Que los delitos son las infracciones contra las leyes terrenales, contra las que pone el hombre. Y el pecado es cuando te va en contra de los mandatos, de la ley de Dios. Porque aunque la ley terrenal se parece a la del hombre, no es lo mismo. Porque sabemos que el hombre siempre pone ley a conveniencia de acuerdo a la situación en la cual se está viviendo. Y esto lleva muchas veces a abrogar la ley de Dios, a no tomar en cuenta a Dios. Vemos que el delito es la infracción de una ley terrenal, donde Dios nos hace ver que tenemos que obedecer a las leyes terrenales, pero siempre y cuando no vaya en contra de la de Dios. Es decir, cuando Jesús se acerca a Pedro y dice, es justo que nosotros como hijos demos tributo, siendo hijos. Y dijo el Señor, para no entrar en problemas o no tener inconvenientes con ellos, vamos y obedezcamos las leyes terrenales. O cuando se acercaron a Cristo, unos enviados de los fariseos le dijeron, es justo dar el tributo al César. Y Jesús dijo, enséñame esa moneda. Y le enseñó la moneda. ¿Y qué está aquí? La imagen del César. Entonces, dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, obedece las terrenales y a Dios lo que es de Dios. En esas que de lo que es de Dios tienes que tomar en cuenta que en las leyes terrenales se infringe ley de Dios, en las cuales no vamos a nosotros a someternos como hicieron Sadrach, Mesach y Abednego. Cuando el rey Nabucodonosor hizo una estatua para que todo el mundo la adorase al son de los instrumentos musicales, pero Sadrach y Mesach no lo hicieron. Y eso les iba a costar la muerte. Muchas veces a nosotros nos va a costar mucho, hermano, pero no podemos obedecer cosas que vayan en contra de la voluntad de Dios. Por ejemplo, hoy en día las leyes terrenales están diciendo, por ejemplo, que el hombre es mujer y el hombre y la mujer es hombre. ¿Y cómo es la cosa? Pues si Dios lo mandó hombre, yo tengo que decir que es un hombre. Si Dios lo mandó mujer, tengo que decir que es mujer. Pero ellos dicen que no, porque la ley ha determinado, según un órgano regular que ellos han seguido, que ya no es un hombre sino una mujer. Pero eso delante de los ojos de Dios a mí me haría un mentiroso, porque yo conozco a la persona. ¿Cómo le voy a decir mujer a un hombre sabiendo que es un hombre? Por eso ellos no aceptan incluso que cuando estén de parto, hermano, están de parto, que no se le puede decir que va a ser madre. Imagínate que hasta eso han llegado. No se le puede decir, ¿y usted cómo sabe? Usted no puede decir eso.
Entonces, cuando a nosotros nos ponen en ese plan, nos ponen como mentirosos también, que participemos en sus mentiras, en sus gustos, en sus deleites. Y me están haciendo un mentiroso y dice según Juan 8:44, dice que el diablo es padre de la mentira. Y si yo empiezo con la mentira, me estoy haciendo hijo de este ser rebelde que se va en contra de la voluntad de Dios. Pero hay leyes terrenales que de veras las tenemos que obedecer. El dar tributo, el pagar impuestos, por decir así, son impuestos que hay que pagar. Dios dice que hay que hacerlo, porque es incluso para el bien de nosotros. Los pecados, hablando de esto mismo, los pecados. Para Dios pecado y pecado es pecado y se acabó, hermano. Dios no mide el pecado. Es más, yo pienso que Dios no toma diferencia entre un mentiroso y un criminal, hermano. Uno que se echa con vareo o un hipócrita. Las leyes terrenales abrogan la ley de Dios prácticamente, o sea, en ellos. No, Dios no la abroga. Ella siempre va a estar, porque dice, hasta que no pasen los cielos y la tierra, ni una tilde. Cielo y tierra pasará, dice, pero mi palabra no pasará. O sea, lo que está escrito nunca va a pasar. Eso siempre va a estar ahí. Pero ellos quieren pasar por alto la ley de Dios. Estábamos muertos en delitos y pecados. Muchos incluso, es verdad que lo hacen por ignorancia, hermano. Somos conscientes, muchos pecamos cuando estamos en el mundo, pecamos incluso hasta por ignorancia. Porque el mundo nos los hace ver bien. Así como hoy en día, en estos tiempos, se están decretando leyes que van en contra de la voluntad de Dios y que están naciendo niños. En estos momentos, que hay ya niños de 10, 8 años, donde están viviendo ya estas leyes, cuando sean adultos, ellos van a vivir en esas leyes. Y ellos van a pensar que lo que están haciendo está bien, porque así nos los enseñan, los instruyen desde pequeños. Y es pecado delante de los ojos de Dios. Pero una vez que venimos a la palabra y sabemos la ley de Dios, más que todo muchos cristianos, muchas veces, hermano, cambiar la ley de Dios, incluso muchos llamados cristianos, porque yo digo cristiano, yo no le puedo llamar cristiano porque es como decir mi Cristo. Yo le digo evangélico, muchos evangélicos. Nos volvemos criminales, hermano, asesinos. Cuando permitimos que una ley del mundo se la viva dentro de la iglesia. O cambiamos también las leyes de Dios, ponen doctrina de acuerdo a su modo de vida. Muchas veces son seducidos, incluso muchos, por el sistema del mundo. Estas personas así, cuando saben el conocimiento, que hay un Dios, que Dios está ahí, ya aparte de llamarse delitos y pecados, Dios le llama inicuos. Dios le llama impío. Son personas impías, sin piedad. ¿Sabes por qué son sin piedad? Porque no les importa la vida de los demás. Cuando Dios se sacrifica por nosotros, por todos nosotros, recordemos que dice que a Dios le tiene por tardanza su venida. Y Él no es que se está tardando. Dice las Escrituras, es que Él quiere que nadie se pierda, que todos vengan al arrepentimiento. Y muchos toman esto como que fuera solamente para el mundo. No, es también para el cristiano. Le pide arrepentimiento, que vea, que abran los ojos, que se den cuenta de lo que están haciendo.
veces uno quiere hablar cosas bonitas aquí, hermano, agradables, donde nosotros nos saltemos, nos gocemos, predicando la palabra de Dios, lo bonito que Dios nos puede tratar y todo. Claro, después de que todo esto termine, vamos a pasarla bien. Pero mientras estamos aquí, vamos a llorar, vamos a gemir, hermano. Vamos a ser personas sufridoras, vamos a sufrir por dolor ajeno incluso, hermano. ¿Qué más quisiera yo? Hablarles solo de cosas buenas de Dios. Pero recordemos que estamos en un mundo que es sumamente malvado. Un mundo gobernado por este mundo de tinieblas, porque dice las Escrituras que el príncipe del aire, o sea, de la potestad del aire, a él nosotros estábamos sometidos. Y cuando estamos sometidos a él, así dice en este capítulo que estamos leyendo, somos hijos de desobediencia, hermano. Somos hijos de él, de desobediencia. Y fíjate esto, después de ser hijos de desobediencia, porque eso dice la Escritura, somos hijos de ira. ¿Cómo? Primero hijos de desobediencia y hijos de ira. Pero ¿por qué nos llaman hijos de desobediencia? Naturalmente, porque no obedecemos. Mira, la Biblia habla de los hijos de Dios. Pero cuando nosotros vemos la Biblia, vemos dos clases de hijos. Un hijo de creación, un hijo de formación, hermano. Los hijos de formación no tienen que vivir en desobediencia. El hijo que quiere ser formado, que reconoce que está mal, que algo está mal dentro de su vida, es agradecido a Dios cuando le está formando, aunque esa formación a nosotros nos duela. Pero el de creación no se deja formar, está en el mundo. Los hijos de formación son del mundo. Toda la creación está contaminada. Toda la creación. Ahí están los hijos de desobediencia que nos habla en Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre, varón y hembra los creó. De una los creó. Por eso digo, cuando usted va a leer la Biblia, vean el versículo, el capítulo 2, 7, donde dice, y formó. Perdón, hay una creación, un hombre formado y uno creado. Hoy en día nosotros estamos así, como en Génesis 2, como barro en manos del alfarero, que es Cristo, que es mi Dios, que nos está formando, que nos tiene en sus manos. El alfarero tiene el barro en sus manos. Pero hay unos que ya no están en las manos de Dios, que están haciendo lo que les da la gana. Esos que han reconocido que su vida está mal, o se desvió y sintió el castigo de Dios, donde Dios coge el barro y lo vuelve a desarmar y lo vuelve a armar. Ese barro, hermano, nosotros somos así hoy en día. Somos hijos de formación, donde nos dejamos formar, donde nos dejamos disciplinar por Dios. Porque eso es parte de la formación, una disciplina. Dios nos quiere formado a imagen de Él, aquí en la tierra. No es que nosotros seamos dioses chiquitos, pero somos gente obediente y sometida a Dios con temor a Dios. Caminando en el fruto del Espíritu Santo, no solamente en las cosas sobrenaturales, de hacer milagros, de creer que hay algo invisible que ver está ahí, que ahí está, que yo sé que por fe está ahí. A veces estas cosas del Hijo de Dios, de creación y de formación, es difícil para muchos religiosos que lo entiendan. No llegan a entender, hermano. Yo le doy gracias a Dios porque sí, no lo sé todo. Yo no sé nada al mismo tiempo. Pero algo me da Dios. Me da lo básico para poder caminar aquí en la tierra declarando que soy un hijo de Dios. No por boca, hermano.
Es verdad que muchos dicen son hijos de Dios por fe, soy hijo de Dios por fe, puede decir que eres cristiano. Pero si tú esa declaración que hace que eres hijo de Dios y no te mueves como Él, es inútil, hermano. Es como que alguien nunca se haya preparado para un deporte, hermano. Y quiera decir, yo quiero ser campeón mundial. Tienes la cualidad, pero no te preparas para eso. Y yo voy a decir, no, si yo voy a hacerlo, yo voy y me paro ahí y peleo. Yo voy a golpear, yo voy a hacer, pero si tú no te preparas física y mentalmente, vas a ser destruido, hermano. Porque no es cuestión de decir, somos hijos de Dios de boca. No, tú tienes que vivir. Los hombres en el mundo tienen que ver a un hijo de Dios aquí caminando en la tierra, como caminó Cristo. El ejemplo a seguir para caminar como un hijo de Dios es Cristo Jesús. No llevemos la palabra cristiano como un nombre de identificación nomás, hermano. Un nombre que consta en los registros civiles. Yo soy cristiano. Como un hombre natural. No, vive el cristianismo como un hombre sobrenatural, como un hombre santo. Ese es un hijo de Dios que soporta todo. Jesús nos dio ejemplo de cómo caminar aquí en la tierra, porque para eso vino. Dice que Jesús estuvo allá arriba con el Padre. Y todo lo que vio hacer del Padre y lo que aprendió del Padre, Él lo vino y lo aplicó aquí en la tierra y lo enseñó. Tan grande era la disciplina de Cristo Jesús que había aprendido allá, que cuando uno le dice, solo enséñanos al Padre, dice, hijo, tanto tiempo junto a ti y no me has identificado todavía como tu Padre. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que identificarnos como Cristo aquí en la tierra. Donde la gente no te tenga que señalar. Donde la gente no nos tenga que reprochar lo mal que nos portamos, hermano. Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que caminar como personas irreprensibles, que nadie nos reprenda por algo mal que hicimos. Que la gente no tenga excusa. Pero cuando el pecado está en el mundo, incluso en la misma iglesia, hasta los siervos de Dios piensan que son iguales a ellos, porque eso pasó con Pablo. Usted lee la carta de Pablo. Pablo, a pesar que no le encontraban visiblemente cosas, pecado con que acusarlo, la gente de los corintios, él se sentía mal. Él dice, yo no he venido aquí a ser sustentado por nosotros. Yo he venido aquí a sustentarlo a ustedes, no ustedes a mí. Pablo se da a entender muchas veces que se sentía mal. Y como se sentía mal, tal vez hasta lo veían mal. Mira, solo nos viene a dar las charlas evangélicas y ya está sentado allá. Entonces dice que él se ponía a trabajar y no les pedía nada a nadie. Es más, gente de otro grupo, de otras ciudades, le mandaban ayuda a Pablo para que pueda subsistir en el lugar en que estaba. O el apóstol Juan, cuando iba a una determinada iglesia, no era recibido por un siervo llamado Diófrete. Se habían en el tiempo de cuando recién empezó la iglesia primitiva, como la llaman mucho. Mira cuántos inconvenientes habían que hoy en día han crecido, hermano. Que todo el mundo defiende su denominación, su estatus, su iglesia. Ya no les importa si tenemos que caminar en unidad. Por eso digo, ellos quieren parecerse a la iglesia primitiva, sí, pero caminaban en unidad. Eran unánimes. A mí no me vengan a decir que hoy caminamos unánimes nosotros. Caminamos separados. Con diferentes doctrinas, cada uno de nosotros que nos hacen daño, que matan. Por eso digo, se vuelven criminales, hermano.
Donde cuando venga Cristo, muchos de ellos le van a reclamar, muchas ovejas que están ahí le van a reclamar a ese ministro, pero tú no dijiste así. Tú dijiste que las cosas eran así. Es que la salvación no se pierde. Y es que puedes vivir así. Es que es salvo, siempre es salvo. Estas son las denominaciones y quieren las religiones. Se vuelven criminales, hermano. No, dice que cuando mueres te vas a un lugar donde te van a limpiar. Y después sales de ahí y te vas a descansar en paz. Ese lugar se llama el purgatorio, donde te van a limpiar y todo. No, aquí está el purgatorio, aquí es donde te tienes que limpiar. Cuando Jesús le iba a lavar a Pedro los pies, él no quiso. No voy a permitir tú, el Rey de Reyes, el Señor del Señor, a lavarme los pies. No. Si tú no te dejas lavar los pies, no serás parte del reino. Ay, no solo me laven los pies, lávame todo el cuerpo. No, solo los pies, porque lo demás ya está limpio. Es aquí donde te tienes que limpiar. Es aquí donde tienes que rendir cuenta. No es allá arriba. Por eso somos juzgados aquí en esta tierra a través del Espíritu Santo que te hace ver las condiciones donde te encuentras tú. Aquí hay un juicio a través del Espíritu Santo. Y así, hermanos, se vuelven criminales, hermanos, porque están matando a la gente. Están mandando incluso a los que aceptan a Cristo, donde enseñan un camino diferente, donde una vez fueron hijos del infierno y lo hacen doblemente hijos del infierno. Eso nos enseña a Jesús con los fariseos. Yo me imagino que en ese tiempo mucha gente quería saber de Dios, que quería entregarse a Dios. Y Jesús le dice, sí, pero ustedes lo hacen proselitos, hacen campañas evangélicas, se van allá, acá, y ganan almas. Y sacan a ese hijo del infierno. ¿Para qué? Para hacer otra vez hijo del infierno. Lo hacen doblemente hijos del infierno. No lo digo yo, lo dicen las Escrituras. Y como ellos están creciendo, todo les va bien, ellos piensan que están bien delante de Dios. Varón, despierta. Las almas se pierden y nosotros estamos en la comodidad de nuestro ser, de nuestra vida. Dice la Escritura que caminamos, fíjate, hermano, que caminamos satisfaciendo esta carne. Caminamos a voluntad de nuestros pensamientos. Cuando Dios está viendo todo eso, hermano. O sea, Dios tiene que ver hasta con tus pensamientos. No, en el mundo tú podías pensar lo que tú te daba la gana, lo que tú querías. E ibas y lo hacías. Tenías pensamientos carnales, ibas y lo hacías. Pero Dios hoy en día, hasta tus pensamientos lo estás controlando. Aquí no es cuestión que tú vayas y te acerques a Dios y lo alabes a Dios y le digas te amo, te adoro. O donde venga Dios después una voz y te diga, este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra. Pero su corazón está lejos de mí. Sus pensamientos son para otras cosas. Porque la alabanza a Dios no empieza solamente en que yo abra la boca, empieza en lo más profundo, en lo más oculto de mi corazón. Así son los hijos de Dios, así lo hacía Jesús. ¿Por qué digo que así lo hacía Jesús? Porque cuando estaba en la cruz, en el Gólgota, crucificado él le dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hace. Es decir, que en su corazón no había una retalación, un deseo malo para aquellos que lo estaban crucificando, ni en sus pensamientos. Porque yo pienso que si Jesús pensaba, fracasaba. Pensaba algo malo de hacerle a esta gente que lo habían crucificado injustamente, tal vez hasta se acababa todo ahí. Por eso dice, esta gente caminaba, así dice aquí, ¿no? Hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros tuvimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne,
haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, dándole rienda suelta aquí a esta carne. Hoy en día Pablo dice, a través de las Escrituras, que estamos en esta carne, sí, estamos en esta carne. Es necesario estar en esta carne, pero dice el apóstol Pablo, pero no militamos en la carne, ¿sí? No le damos rienda suelta a lo que ella quiere, porque aquí la atamos, aquí la encadenamos. Oye, tú eres el llamado a atarte, tú eres el llamado a encadenarte. Muchos andan por ahí queriendo atar al diablo, queriendo atar a los demonios incluso. Bueno, que te ato demonio, te ato diablo. Tú eres el que tienes que atarte primero. Y el único que ata al diablo es Cristo Jesús, nadie más. Yo no sé cómo estos han tenido tanto poder para poder atar al diablo cuando dice la Escritura que solo Jesús puede atarlo a él. Tú átate, detente. Para que ya no andes en los deseos, en las carnes, que andes satisfaciendo tus pensamientos. Que cuando estés pensando mal de Dios te arrepientas, que veas que como que es un hecho delante de Dios y llores y te humilles delante de Dios por tus malos pensamientos en ese momento. ¿Por qué? Porque el mucho pensar te lleva a la acción. Andaban en los deseos de la carne porque su pensamiento continuo era lo mismo y lo mismo, satisfacer su carne. Y ellos, al pensar tanto en eso, así mismo en nosotros. Si estamos pensando mucho en algo que sabemos que no tenemos que pensar, va a llegar el momento que vamos a actuar. Y Dios pide que controlemos nuestros pensamientos. No lo digo yo. Él lo pide. Por lo tanto, cuando hacemos todas estas cosas, dice la Escritura que somos hijos de ira. Fíjate, de hijos de desobediencia. ¿Estos hijos de desobediencia cuáles son? Son los hijos de creación. Y se convirtieron en hijos de ira. ¿Por qué hijos de ira? ¿Qué ira le ha de haber dado a aquel enemigo, ¿no? Que dice, subiré a lo alto y me sentaré en el trono junto a la estrella de Dios y seré semejante al Altísimo. Botado fuiste hasta la tierra. ¡Qué enojado de haber estado él! O cuando decide hacer su propio templo, parar sus columnas y ve que todo eso ya es en vano. Porque vive la vanidad de este mundo, todo eso se le va a acabar. No va a estar irado. Y es que cuando tú no satisfaces tus deseos, de tus pensamientos, de la carne, entras en ira, es como el delincuente, hermano. Él quiere hacer todo lo que le da la gana y no le importa irse en contra de la voluntad del cual le está haciendo daño. Él no quiere interrupción en su maldad. No importa que vaya en contra de la ley de Dios y de la ley del hombre, él quiere satisfacer sus pensamientos, sus deseos. Y a pesar que no es justo lo que él hace, se pone enojado, se ponen enojados cuando están en contra de él, que incluso manda a quitar la vida, los delincuentes de hoy en día, aquellos que se interponen. Se enojan tanto. Es la situación que viven muchos países en este mundo donde la delincuencia está en las más altas esferas de los gobiernos de este mundo. Por eso digo, muchos de ellos quieren solamente a las hojitas nomás del árbol, las encierran. Y después esas hojitas, fíjate lo que los cogen, como decimos aquí, con las manos en la masa, las encierran. Y al poco tiempo, esas hojitas que las sacaron del árbol vuelven a ser injertadas, hermano. Porque le dan libertad y ellos regresan a lo mismo y la injertan en ese árbol de maldad que están en las altas esferas de la política, de los gobiernos, hermano. Y ellos se enojan tanto como que fuera normal lo que ellos hacen, hermano. Y ellos son conscientes que están portándose mal, donde quieren ellos a la brava.
tomar posesión, apoderarse del mundo prácticamente con su maldad. Para muchos como cristianos debería de ser eso un momento de gozo, porque la maldad se tiene que manifestar y tiene que aumentar en estos últimos tiempos. Pero como tu familia está, que no viene, es un dolor al mismo tiempo, hermano. Es una angustia, es una desesperación. Saber muchas veces que ni tu familia quieren que les hable de Dios. Donde ellos te cierran la puerta, directa o indirectamente te la cierran, te hacen callar. Y que duele, claro que duele. Pero hay que seguir, hermano. Hay que seguir. Mira, hermano, vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo. Mateo 12, 43 al 45. Dice así: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda en lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran allí. Y el posterior estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerán a esta mala generación. ¿De quién habla aquí, hermano? Jesús. ¿Habla de la gente del mundo? ¿De gente que no tiene conocimiento de Dios? Pues no. Habla de gente que recibieron una vez a Cristo. Y aquellos que le recibieron de Dios potestad de ser hecho hijo de Dios. Mira que dice que, fíjate, qué cantidad de demonios. Yo creo que la Biblia me hace ver que hay más demonios en el mundo que seres humanos. Dice que buscaba un lugar. Habiendo tanta gente, no podía meterse. Buscaba. Antes de ver tanto demonio, hermano, que dice que estaban hasta en los cerdos, hasta en los animales. Dice Jesús que los encontró en los animales. Y ellos dicen que cuando aceptas a Cristo, Dios te empieza a limpiar, como le dijo a los apóstoles de Cristo. Ustedes ya están limpios porque la palabra es que te limpia. Ellos estaban limpios. Aceptaste a Cristo, te empieza a limpiar. Empieza esa casa barrida. La encuentran, ellos llegan porque no encuentran lugar. Barrida y adornada. Hoy, muchos dones del Espíritu Santo que tiene ahí, ¿sí? Puedes resucitar muertos. Tienes profecía. Hablas en lengua. Interpretas lengua. Qué lindo, ¿no? ¿Verdad? No. Pero está vacía, pues, hermano. ¿Cómo es posible? Este demonio dice que entra a la casa y la encuentra barrida y adornada, limpia, o sea, con palabras que les han dado. Que él ya sabe verdaderamente qué es lo malo y qué es lo bueno. Este no vive en los principios de aquel árbol de la ciencia del bien y del mal, que es mal. Todo es malo. Ya sabe lo que es bueno y es malo. Y tiene poderes. Y dice, entonces como que dice el demonio, yo solo no voy a poder con este. ¿Ah? Porque ya está preparado, pero está solo. Y va a traer 7 demonios y dice que el estado de esta persona es peor que la primera. Así acontecerá a toda esta generación. Dice, ¿y por qué dice que la encuentra barrida y adornada? Hermano, quiero que sepas una cosa, que el Espíritu Santo tiene que vivir en nosotros. Aparte del Espíritu Santo viene el Espíritu de Dios, de Dios y el Espíritu de Cristo. Dice las Escrituras que si Jehová no cuida, no guarda el lugar, en vano está el guardia. O sea, él solo estaba en ese lugar. Él solo lo quería cuidar.
Es el caso de muchos de estos siervos de Dios, incluso que no quieren tener ni pastores. No quieren tener ministros, no quieren tener que nadie les enseñe a ellos, hermano. Pero dice que si Jehová no cuida, no guarda, en vano vela la guardia. Por gusto está allí. Y esto es lo que acontece cuando dice Jesús esto. Y así se encuentra en muchas condiciones de esto, en muchas iglesias, hermano, que camina en su propia voluntad, hermano. Me imagino que esta persona, imagínate que es la barca de Noé, y que cuando viene la tormenta, ¿sí?, el que tiene que coger el timón para conducir el barco es Cristo Jesús. No, pero no fue Cristo Jesús, lo cogió ellos. Yo veo cómo salgo de este problema. Yo veo, no es Cristo en ti, sino tú en Cristo. Tú que quieres conducir a Cristo. Tú quieres conducir a Cristo, entonces nos vamos. La Escritura dice, probad los espíritus. ¿Por qué nos dice eso? ¿Por qué nos advierte eso si estamos en una iglesia? Se supone que todos somos cristianos. Todos tememos a Dios. ¿Por qué dice Jesús, probad los espíritus? Y no precisamente los del mundo, porque estás dentro de una congregación. ¿Quién te está hablando? Pues hermano, ¿cómo va a creer que en la iglesia van a haber espíritus malos, hermano? Si el diablo se manifestaba en medio de Jesús, lo llevó al desierto, fue tentado por el diablo en el desierto, y después con Pedro, y termina con aquel hombre que lo traiciona, Judas. En el ministerio de Dios estaba el diablo, en el ministerio que estaba ejerciendo Cristo estaba el diablo ahí, en medio de ellos. Y uno se tiene que preguntar cómo es la cosa, por qué Dios lo permite. Fíjate que hasta arriba, en el cielo se manifiesta Él. Dios estando en las reuniones de los dioses, viene el diablo entre ellos, también se cola ahí. Y Dios lo permite. Por eso dice la Escritura, prueba los espíritus. ¿Quiénes te están hablando? ¿Quiénes te están dirigiendo? Aquí no es cuestión de muchos que hables en lengua o que muchos que dances para Dios. Aquel pastor veía a esa mujer que danzaba y todo el mundo, uy, sí. Se hablaba en esos tiempos de la danza en el espíritu. No hay danza en el espíritu, hermano. Sinceramente no hay danza en el espíritu. Y ella danzaba y todo. Y la gente dice, sí, está danzando para Dios. Y no faltó un siervo de Dios que estaba ahí y le dicen, ese tiene demonio. Ese es un demonio. No, ese es un demonio. Él solito en contra de todos ellos. Tiene un demonio, dice. No, dice, pero ahí estaban los religiosos. Los aleluya, como le dicen. No, ¿cómo va a creer? Se oró por ellos. Y en eso se sale manifestando el demonio que estaba en aquella mujer que estaba danzando. Y es que el diablo entra sutilmente a la vida de nosotros y no nos damos cuenta, hermano. ¿Cómo nos hace triunfar en la vida? Incluso en el plano natural. Y le vivimos agradeciendo a Dios. Cuando estamos en desobediencia, cuando sabemos que estamos mal. Y es por eso que vamos a ver aquí la disciplina de Dios. Cómo Dios nos castiga muchas veces. Todo eso vamos a ver aquí. Dios como Padre se preocupa por sus hijos. Pero el que se deja moldear. El que sabe que ese mal que le está pasando es para el bien de ellos. El que reconoce a Dios como su Padre. Recordemos que primeramente recordemos de donde nos sacaron. Cuando aquí está hablando el apóstol Pablo en Efesios 2, él le hace
una remembranza a los de Éfeso. ¿De dónde salieron? ¿Quiénes eran? ¿Cómo le da esta gracia que ellos no se la merecían, que ellos no se la ganaron? A pesar de haber sido muy malas personas, andábamos en la carne, en los pensamientos de nosotros. Pablo le está haciendo acuerdo. ¿Por qué se portan así? ¿Por qué son así? ¿Por qué no son agradecidos a Dios de haberlos sacado? Parece que en Efesios habían un poco de desobediencia. O sea, mira, hermano, nunca vamos a encontrar, es verdad, una iglesia perfecta. Porque si tú vamos al ministerio de Cristo, ahí estaba Lázaro. Pedro también, que se portó mal por ahí. Y cuando le escuchas a Pablo, cuánto me han dejado, dice, cuánto amaron más este mundo y me dejaron. Pero Pablo tenía bien claro que tenía que dar una doctrina sana, una doctrina limpia, transparente, para el crecimiento de la iglesia. De eso no se puede quejar. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Yo puedo llegar a cualquier iglesia, hermano, donde tal vez hasta el pastor esté mal, pero que la doctrina esté bien. Porque eso es lo importante. Donde la doctrina está mal, tú no cabes ahí. No te abren puertas ahí, porque quieren que hablen conforme ellos hablan. El problema es la doctrina. ¿Por qué? Porque la doctrina te hace doblemente hijo del infierno. En la iglesia pueden hablar de gente desobedientes, rebeldes, hasta fornicarios, adúlteros, mentirosos, hipócritas, tal vez hasta homosexuales, hermano. Pueden haber. Pero aquí lo importante es la doctrina. Porque allá arriba, donde los hijos de Dios estaban gozándose con Dios, todo estaba bien, hermano. Tenían buena doctrina, tenían buena enseñanza. Pero ¿qué le pasó a estos muchachos? A estos chicos. Que vieron a las hijas de los hombres y se les fueron encima. Porque eran hermosas. Por eso te digo, todo puede ser. Yo puedo soportar todo en una iglesia. Pero es la doctrina. Porque allá arriba en el cielo, donde está mi Cristo, la doctrina es limpia y transparente, sin embargo, mucho. El diablo, Lucifer, este enemigo, el querubín, tenían doctrina sana. Ellos decidieron. La ventaja es que una vez que ellos pecaron, los tiraron abajo. Váyanse para abajo, ustedes no son de aquí. Ya no pertenecen aquí. Así se pudiera hacer en las iglesias, ¿no? No déjalo nomás que crezca ahí la cizaña y el trigo. Que cuando vengan los últimos tiempos vendrán los ángeles y van a hacer las cosechas. Separarán la cizaña y el trigo a otro lado. La cizaña van a ser tiradas en el fuego. Entonces, por eso nos pasa, hermano. ¿Por qué las iglesias están así? Por esto, hermano. Es la doctrina, hermano, es la doctrina. Ay, que el mundo diga que ese es el hermanito diablo, así es el hermanito diablo. Bueno, pues que lo diga. La Biblia nos hace ver en el Antiguo Testamento, dice, por caso de usted, mi nombre es aborrecido. Mi nombre es blasfemado por su mal comportamiento. Dios va a tener que, este hombre que está mal delante de los ojos de los hombres, que habiendo aceptado a Cristo se hace llamar cristiano, él va a tener que rendir cuentas a Dios, o Dios lo va a poner en sometimiento a él. Pero algo se va a hacer, hermano. Ahora otra, si el mundo no quiere venir a Dios es porque no quiere, hermano. Él sabe, porque si él viniera, uno sabrá por qué es el comportamiento de este hombre dentro de la congregación.
¿O acaso muchos padres no les damos muy buenos ejemplos a nuestros hijos cuando están ahí? Y les damos, hermano, muchos no tienen hijos preferidos, hermano. A todos le dan su vaso de cola y su plato de arroz bien servido y su bandera ahí. A todos les compran sus zapatos, su ropa, le hacen el mismo cariño, le dicen, los amo, los quiero a los hijos. Todos. Pero ¿qué pasa mañana más tarde? Que salió alguien rebelde de los hijos ahí. Pero se pregunta, ¿pero qué hice? ¿Por qué tú eres así? Pero si todo lo que le daba a ellos te daba a ti. A veces son tan rebeldes que en la rebeldía que ellos viven, ven que dicen, no, es que tú más le diste a él. Lo mismo pasa en la iglesia. Por eso la iglesia es una familia. Por eso cuando van a acoger a los diáconos, ¿sí? Tienen que tener buen testimonio de buen padre, de buen esposo, que tenga a su hijo en sometimiento, ¿sí? Porque viene a la iglesia que es lo mismo. La iglesia va a ser tratada como una familia más. Es decir, si tú no tienes experiencia de ser un buen padre, un buen esposo, no puedes ser un diácono. No puedes ser un siervo que esté ahí enseñando. Muchas veces estos diáconos no son ni casados, hermano. No tienen compromiso con nadie. A veces son muchachitos y ya son diáconos. Pero la Escritura nos dice que tiene que ser casado. Y escogen así nomás al azar a cualquiera. O porque le simpatiza o porque es parte de la familia. Ay, hermano. Hermano, nosotros sin Cristo tenemos una naturaleza pecaminosa. La vida del hombre, su bondad, ser muy respetuoso, tener una buena reputación del hombre natural. Todas estas cosas, hermano, no califican para la salvación y la vida eterna. Aquí la buena reputación, tu buen comportamiento estando en el mundo, no calificas. Aunque nosotros nos damos cuenta que tu reputación es mejor que muchos desobedientes cristianos o muchos desobedientes evangélicos que andan por ahí por el mundo. Aquí lo primero que tienes que hacer es recibir a Cristo y permitir que esa nave, o sea, ese cuerpo, ese vehículo sea conducido por Él, no por ti. Donde cuando tú vayas a hacer algo que te gusta, ya el Espíritu Santo, como está morando en ti, está viviendo en ti, te va a decir no. Porque a mí me mandaron para que te guíe a toda verdad. A mí me prepararon, yo estoy aquí para llevarte a la vida eterna. Donde está Cristo dice, yo voy a conducir este vehículo. Tú ya no tienes que vivir tu vida antigua aquí. Porque esta es una vida nueva. Estoy parafraseando, hermano. Yo espero que me entiendan, estoy parafraseando. Esta es una vida nueva que tienes que llevar en Cristo. Una vida que sirva como ejemplo para lo que tú estás preparando para tu propia familia, para que no tengas como enemigo a tu familia. No importa muchas veces que no tengas que venir, pero que vean una buena presentación, una buena representación de Cristo aquí en la tierra, delante de los ojos de ellos primeramente. Dar buen testimonio de lo que es Cristo Jesús aquí en la tierra.
Quizás muchos en el mundo no sean espiritualmente indiferentes, rebeldes, hostiles a las cosas de Dios. Porque muchos éramos así. Cuando estábamos en el mundo, muchos éramos así, hostiles. Es más, a mí nunca se me acercó un aleluya a predicarme la palabra de Dios. Jamás. Hasta donde me acuerdo, se me acercó fue un testigo de Jehová. Y así muchas veces, ¿cuántas personas habrán por ahí que nunca se les ha acercado un evangélico? Pero nosotros venimos de este mundo hostil, hermano, donde criticamos todo. Donde no sabemos incluso, pero sí señalamos. Donde injuriamos y maltratamos a muchos hijos de Dios. Primero aprendamos por lo menos cómo son las cosas. Mira, yo me encontré a una persona, a un extranjero, que no era cristiano, pero él leía la Biblia. Por lo menos se detenía a escucharme. Pero hay mucha gente que ni siquiera leen la Biblia, hermano, y están en contra de lo que hacen los demás. Por lo menos lee la Biblia. Él no era cristiano, pero sí le dejé palabras bien asentadas, donde me decía, yo soy hijo de Dios, y yo decía, bueno, háblame de tu padre. Háblame de tu padre, porque si yo te digo que me hables de tu papito terrenal aquí, o de tu mamita terrenal aquí en la tierra, tú me vas a hablar de ellos, ¿sí o no? Claro que sí. Así mismo, tú tienes que saber de tu Padre Celestial. Si tú dices que tu papá es Dios, tú tienes que hablar de Él, tú tienes que dar a conocer a Él, tú tienes que testificar de Él. Y ahí se quedó él y le dejé con ese aguijón ahí en su cabecita. Y se quería como alterar, pero poco a poco se fue ablandando el muchacho. Ya estará en España, porque ya se iba a España, ya le iba a salir la visa a este señor. Por lo menos lee la Biblia. ¿Por qué te digo esto? Porque tu ignorancia hacia las cosas de Dios no te van a salvar. No te van a salvar. Porque si tú no dedicas el tiempo ni en tu corazón ni en tus pensamientos a Dios, difícilmente Dios va a estar ahí a decirte o a mandarte un siervo de Dios a abrirte el entendimiento. Y si vas, tú lo vas a rechazar. Tú te vuelves un homofóbico más de este mundo. Porque así son, así hablemos, son homofóbicos. No quieren escuchar de Dios. Solo quieren escuchar personas que hablen y anden como ellos. Por eso muchas de nuestras familias se apartan, porque ya no hablamos ni andamos como ellos. Somos diferentes en el modo de actuar ya. Ya no tomo, ya no bebo, ya no sufro, ya no insulto, ya no salen palabras obscenas de mi vida. Y como ya no salen nada de estas cosas, ya no salen culebras, ratas, cucarachas de mi boca, ya no soy del agrado de muchos. Porque cuando llega una persona así, y ellos están en su chacotada, como decir, ellos están en su risa, ellos están bien, ellos están en su fiesta, por lo menos lees la Biblia. Y si no le entiendes, acércate a esos aleluya que te digan, no tengas vergüenza, porque hay un infierno allá, un infierno que te está esperando. Y puede ser que no llegues allá, pero te está esperando que tú también caigas allá. Pero si te preparas, va a ser diferente. Yo te digo que lea la Biblia porque yo un día decidí leer la Biblia, hermano. Yo no sabía de Dios. Yo por ahí, Dios, iba hasta la iglesia evangélica, católica. Los domingos me iba, pero nunca leía la Biblia. Jamás leía la Biblia, hermano, jamás. Era un títere que me dejaba llevar por el que hablaba ahí en ese púlpito.
o por lo que la gente por ahí decía de Dios. Pero un día me puse a leer la Biblia católica y me di cuenta que como cristiano católico me iba al infierno. Y al mismo tiempo me di cuenta que no era ni cristiano. Lean la Biblia. Pídale a Dios. Yo le digo a la gente, dígale a Dios, pídale a Dios que le hable el entendimiento, porque hay un infierno allá abajo. Hay gente incluso que quiere saber de Dios, hermano, que me han dejado como novia en el altar. Sí, mañana vengo. Ellos mismos se me han acercado a algunos. Y después el diablo Tengo algunas personas que me han dejado así, hermano. Sí, y yo espero y no llega. Espera y no llega. Y los veo y les digo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Porque ellos sí tienen ese temor. Es que tenemos una enseñanza dentro de nosotros, hermano. Tenemos una enseñanza, algo que Dios nos da en el espíritu más que todo. Sabemos que hay un mal, que hay un bien. Sabemos que tenemos que adorar, pero no sabemos a quién adorar. Por eso andan adorando mucho hasta el diablo, hermano. Su misericordia y su amor fue tan grande que no le importó nuestra situación en la cual vivíamos. Y dice que nos dio vida juntamente con Cristo a nosotros, acá los que recibimos a Cristo. ¿Será que para los demás que no vienen no quiere? No, Él quiere para todo, hermano. Para todo quiere esto. Para todos nosotros, sin excepción. Por eso dice, de tal manera Dios amó al mundo, al cosmos, al universo, a su creación, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Hermano, llegó la hora de despedirme. Pero mediten mucho ustedes que no han recibido a Cristo. Y si lo has recibido, empieza a remojar las barbas y a buscar de Dios. Porque las cosas son serias. Estamos muy cerca de la venida de Cristo. Y hay pruebas que en la Biblia, si tú las leyeras, te dieras cuenta. Si no las entiendes, hay muchos que te la van a hacer entender, y no porque ellos te están convenciendo, solo que Dios te va a abrir el entendimiento a través de un siervo que te va a hablar. Es la manera que Dios usó a Pedro, a Pablo, a Juan y a todos los apóstoles, y hoy en día está usando a todos los ministros de esta actualidad. Corre por tu vida, lucha por tu vida donde quiera que te encuentres tú. No vivas esta vida de vanidad, esta vida temporal, porque vas a tener que rendir cuenta por ella. Cristo te ama, yo también te amo, cuídate mucho. La paz del Señor esté con ustedes. Amén.